Bienvenidos y bienvenidas un día más, un nuevo episodio aquí en Airball. Se puede decir primer episodio después, una vez finalizada la temporada, ¿no? Hablamos de la Final Four en el último episodio, pero se nos quedaron muchas cosas que comentar, entre otras cosas, pues de un equipo que salió bastante mal, ¿no? De aquella Final Four como es el Barça, y para eso estamos hoy aquí. Y estoy muy bien acompañado, porque a mi alrededor se encuentran, los podéis ver. Por ejemplo, os voy presentando uno por uno. Robert Balaguer. Robert, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí hablando de básquet una vez más. Y nosotros de que estés. Marc del Río, otro colaborador habitual. ¿Qué tal, Marc? ¿Qué tal, John? ¿Cómo estamos? Pues aquí con vosotros yo encantado. Manu Cajaraville, o el chico de la canasta, conocido en Twitter y en YouTube. Manu, ¿qué tal? Hola, encantado. Pues estos son los tres colaboradores, los que han sido tres colaboradores habituales del podcast, y hoy tenemos un nuevo invitado especial, que es Artau Pascual. Artau, bienvenido, ¿qué tal? Hola, John, hola a todos, buenas tardes. Es difícil pillarte, ¿eh? Bueno, este año lo he tenido muy difícil para seguir baloncesto profesional en general. No he podido ver tanto como me gustaría, pero vamos, si es para pasarme por el canal de un amigo o lo que sea, siempre vale la pena. Nada, bienvenido. Bueno, pues sin más dilación le vamos a ir dando, y empiezo con una pregunta general. Vamos a echar la vista un poco atrás, ¿no? Un par de semanas y media atrás, nos vamos hasta Kaunas, y en Kaunas se puede decir que le sale todo mal al Barça. El Barça sale muy mal de Kaunas, y empiezo por ti, ya que te he presentado primero, Robert. El Barça sale muy mal de Kaunas. Del 1 al 10, ¿cómo de mal sale? ¿Cómo ves el proyecto? ¿Cómo de tocado ha salido el equipo? Evidentemente hay una liga en juego, Mm. no se ha acabado la temporada, pero la Euroliga sí, y era el gran objetivo, no nos engañemos. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ha salido de ahí? Bueno, primero de todo, yo ya había hecho limpio en mi cabeza de hablar de la Euroliga. Ahora volver atrás a hablar de la Euroliga se me hace un poco duro porque la realidad es que sí, no voy a ponerle una nota de cómo sale el equipo, pero el equipo, el proyecto y el equipo salen muy tocado. Pero no por perder, porque yo lo he dicho siempre y creo que en el podcast, John, lo hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces. Tú al final llegas a la Final Four y puedes ganar o puedes perder, porque ahí están cuatro equipos que son super equipos y que todo el mundo tiene sus chances para ganar o perder. A mí lo que me dejó un sabor de boca muy, muy, muy amargo es la manera como el Barça compitió ese partido, porque la primera parte la aguantas porque metes 8 o 7 triples, no sé cuántos, pero es lo que digo, yo lo comentaba con la gente que estaba, no me gusta, o sea, vamos 6 arriba, con el triple de Yuya al final, pues fueron 6 arriba, pero íbamos 9 arriba y a mí la sensación que me daba el equipo era muy mala, muy mala. Y cuando tú estás arriba porque estás metiendo, pero nada de lo que te hace ser sólido se está viendo en la pista, pues al final de la segunda parte pasó lo que pasó. Y es un poco repetir lo mismo. Me cabrea que el equipo no compitió. No sé por qué. Es un análisis ya mucho más profundo, pero el equipo no compitió y el Madrid pues pasó por encima en ganas de querer ganar el partido. Porque sigo pensando que el Barça es mejor equipo que el Madrid. Ujú. ¿Tú, Marc, crees lo mismo? ¿Crees que el Barça es mejor que el Madrid? Lo que está claro es que antes de la semifinal, en el a priori, y teniendo en cuenta las bajas que tenía Mm. el Madrid, todos daban como al menos como ligeramente favorito al Barça para la semifinal. Para mí, el equipo que presentó el Barça y sobre todo por el que presentaba el Madrid, para mí el Barça era superior. Yo creo que vimos a un Barça cuando acabó la fase regular de la Euroliga irreconocible, para bien en el playoff, de cuartos de final, sin sufrimiento, partidos muy serios contra Zalgiris y clasificándose de manera solvente. Y reconocible para mal en esas semis. Lo que decía Ruber ahora, al final hay una ventaja en la primera parte, pero que es una ventaja que viene fundamentada por un juego que no es el del Barça, ¿no? Que era más un juego de ese acierto exterior que sí que tuvo el equipo en la primera mitad, pero que no era un Barça reconocible, y al final la segunda parte se acabó desmoronando. Para mí las sensaciones con las que el Barça volvió de Kaunas eran muy malas,
porque tengo un poco la sensación que el año que el Barça hace 2 temporadas pierde la final de la Euroliga contra Efes, que también iba ganando, tengo la sensación que ahí se construyeron cosas y que no teníamos ninguna duda de que ese equipo iba a volver y que iba a volver a una Final Four y que iba a luchar por la Euroliga. El año pasado tienes un accidente contra el Madrid que también ibas ganando claramente y te remontan. En cambio, este año creo que vuelves de la Final Four sin la sensación de haber construido algo que te dé garantías de que el Barça puede estar el año que viene en la Final Four. Que el Barça el año que viene por potencial puede estar en una final a 4, por supuesto. Pero todo lo que habías construido hace 2 años y hace uno, no he visto algo que digas. ¿Hay motivos para creer que la Final Four del año que viene puede ser la del Barça? Pues seguramente sea la de la época Saras la que más dudas me deja. ¿Tú cómo lo ves, Manu? Bueno, ¿cómo viste la Final Four y qué sensaciones te dejó el equipo o qué sensaciones te transmite ahora de cara al futuro, el punto en el que se encuentra el proyecto? La verdad que estoy con ellos, con Mark y con Robert. Yo aún sigo teniendo pesadillas con la Final Four, porque la verdad que a priori y que el Barça estaba jugando con Zalgiris muy bien y que parecía que estábamos en ese punto de madurez exacto para afrontar una Final Four y es la peor Final Four que hacemos en 3 años. Entonces, sin entrar en mucho detalle táctico, porque nos podría dar un podcast de 2 horas tranquilamente. Creo que el Barcelona pues no se presentó, no sé por qué motivo, ¿no? Y creo que está muy tocado o sale muy tocado de ese partido y sobre todo del partido de Mónaco y la imagen que da. Estamos hablando del partido de Madrid, pero si nos vamos a 24 horas posterior, vemos a un Barça ya irreconocible ya en pista, o sea, mentalmente destruido. Perdón. Está claro que ese partido sobra muchos en tercer y cuarto puesto, pero la verdad que yo lo vi y la verdad fue el peor partido de la época de Saras, sobre todo en el aspecto ese de mental, sobre todo en Saras también lo vi muy, muy bajo, ¿no? ¿Y cómo quiero afrontar? Pues hemos tenido un playoff duro a priori con Valencia, aunque luego Valencia bueno, no ha jugado todo lo que podíamos esperar de ellos y ahora tenemos una liga, ¿no? Y creo que hay que jugarla. Pero creo que el proyecto está acogido ahora mismo con unos mimbres muy pequeñitos y que depende mucho del año que viene o el posterior lo que se van a hacer en estas 2 semanas. ¿Tú, Artau, crees que la debacle de esta Final Four de Kaunas deja muy tocado al proyecto? ¿Cómo de tocado? ¿Cómo lo ves? Yo lo primero que quiero decir es que dos cosas. La primera, creo que el partido del Barça de esta Final Four no es peor partido que el que juega el año pasado. Es decir, yo creo que el Barça en líneas generales hizo las cosas un poco mejor que el año pasado. Y después, sobre el otro, también creo que la reacción del equipo en Liga Endesa, comparando la eliminatoria de Gran Canaria y la eliminatoria de Valencia, es mejor la que ha hecho el Barça contra Valencia que la que ha hecho contra Gran Canaria. Con lo cual creo que igual es porque no es el mismo bloque que venía de la derrota en la primera Final Four, sino porque es un bloque muy nuevo y con jugadores, digamos, que no arrastran el mismo currículum que otros. Han sabido llevar mejor esa derrota. Y eso creo que es un buen señal de cara a lo que queda de Liga Endesa. Pero después, dicho esto, comparamos lo que. Es decir, vamos a dejarnos un momento de lo que pasó en el juego. Vamos a ver con qué gana el Madrid la Euroliga, que es lo mismo con lo que va a la final de la Euroliga el año pasado, casi, exceptuando a Eson, a Musa y compañía, y va también sin Gavidec. Y vamos a ver lo que va el Barça. Al final, yo creo que la explicación, ya más allá del juego o lo que sea, es cómo compites. El Madrid compite con los mismos jugadores que llevan 15 años compitiendo y ganando. Va Llull, va Sergio Rodríguez y va Rudy, que están todos en cancha en los momentos importantes. Y Tavares, que no lleva 15, pero llevará 10, ya nos entendemos. Entonces, creo que al final es una competición que también premia mucho jugadores que saben lo que es ganarla, que esto es muy importante, y después también que saben sobrevivir, porque este Madrid no es un equipo que lleve la iniciativa contra todo el mundo. De hecho, es un equipo contra el que no diré sencillo, pero muchos equipos entran mejor al partido que el Madrid. A lo largo de la temporada lo hemos visto. Le ha pasado a Partizan varias veces, le pasó incluso al Barça. Pero luego saben desenvolverse mejor, saben combatir a quien le lleva la iniciativa. Yo creo que al Barça al final le acabó pasando una cosa que, por ejemplo, también le pasó a Partizan en el quinto partido y que le ha pasado a tantos otros cuando ha jugado contra el Madrid, que es que no ha sabido dar respuesta a tíos que llevan 15 años ganando esta competición, una competición que para ellos no tiene secreto. Pueden jugar mejor o peor.
No creo que hayamos visto al equipo que mejor ha jugado de la Euroliga o al que mejor picos ha dado de competición en esta Final Four, pero es que la ha ganado no el que mejor la compite ahora, sino el que mejor la ha competido siempre. El año pasado decían el peor Madrid de la historia. Bueno, pues el peor Madrid de la historia se quedó a 2 tiros de ganar la Euroliga. Y este año el Madrid, con jugadores que llevan años, que los llevan queriendo fuera todo el rato, también va y también es capaz de ganar esta competición. Yo creo que al final va más de cómo saber llevar las malas dinámicas dentro de un mismo partido que no de cómo se jugó o cómo no se jugó. Y creo que es un poco la lección que hay que tomar porque, bueno, pues no es fácil dar tanta continuidad a un equipo y tampoco es fácil tener la espalda tan ancha como para aguantar muchas críticas. Salas siempre ha pedido cabrones, ¿no? Desde el primer día que llegó aquí decía que los chicos eran muy buena gente, pero que faltaban cabrones en este vestuario. Bueno, han llegado cabrones, ¿no? Porque ha llegado Satoransky, ha llegado Kalinic, ha llegado Vesely, pero vuelve a tropezar el Barça con la misma piedra o tiene siempre esa losa de la Final Four, ¿no? Parece que la Final Four o las semifinales de la Final Four son casi el tope al que puede aspirar este Barça, o es la sensación que da. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Ahora que al corto plazo, evidentemente, el Barça tiene que pensar en ganar la Liga. O sea, nada más inmediato que eso. Pero después, ¿qué rumbo tiene que tomar el proyecto? Porque ya se están hablando de reducción de presupuesto, que si 10%, 15, 20, que si se va el otro entrenador. ¿Qué rumbo va a tomar el proyecto? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, No, dale, Robert, dale. no, a ver, yo creo que al Porque a ti, Robert, final, a ti te importaba mucho el proyecto. O sea, ahora hay que explicar muy bien lo que va a pasar en los próximos años. a mí, eh, lo de la Euroliga, lo de la Final Four, para mí es un toque muy importante, es un toque en la línea de flotación de este proyecto, porque sí que es verdad que llevas 3 años con Saras y el equipo está llegando, pero también es verdad que este equipo, o sea, que a Saras le ponen un equipo encima de la mesa con muchos argumentos para hacer muchas cosas. Eh, yo tengo sentimientos encontrados con Saras, porque yo soy muy de Saras, me encanta como entrenador, creo que es un pedazo de entrenador, pero si tengo que elegir de cara a si el año que viene hay que mantener a Saras y esta estructura de equipo o hay que cambiar cosas, tengo muchas dudas, porque no tengo muy claro si Saras está sabiendo transmitirle a este equipo lo que tiene que transmitirle para en los momentos claves que el equipo esté activado y entonado. No estoy, evidentemente no estoy dentro del vestuario y no tengo un conocimiento, nadie me pasa informes de cómo se entrena y cómo, pero a veces tengo esta mala sensación y claro, este equipo tiene jugadores de un altísimo nivel. Es que tienes a Mirotic y en 3 años, sí, te plantas en la Final Four, pero no rascas, o sea, realmente al final no rascas nada. Sí, es muy complicado, pero tienes al jugador mejor pagado de la Euroliga, posiblemente al mejor jugador de la Euroliga, que para mí no lo es, pero bueno, al menos en caché. Y no sé, tengo muchas dudas. Yo creo que el Barça tiene un problema en la generación. No podemos permitirnos tener a Higgins parado todo el año con una ficha altísima. Eso penaliza muchísimo. Y a partir de aquí, creo que hay que reestructurar cosas. Si Sara se queda, deciden que se quede y se queda, ey, a muerte con él. Es un pedazo de entrenador. Pero yo no vería mal un cambio de rumbo en banquillo. Y sobre todo reestructurar algunas cosas de la plantilla. No quiero ser muy duro, pero hay jugadores de la plantilla del Barça que para mí no tienen nivel para jugar a ese nivel que tiene que jugar el Barça ni Liga ACB, ¿eh? Y no voy a dar nombres, pero creo que se me entiende. Hay algún jugador del Barça que yo veo muchos partidos de Le Plata y te diré muchos partidos de Liga EVA, porque sigo mucho la Liga EVA. Hay tíos en Liga EVA que juegan mejor que algún jugador que juega en el Barça. No te puedes permitir esto. No te puedes permitir tener a Higgins parado todo el año con la cifra que cobra. Para mí, Kalinic ha hecho una temporada, y digo ha hecho porque es muy difícil que lo salve ya. Para mí, la temporada de Kalinic es muy decepcionante.
Y bueno, lo que toca ahora es intentar ganar la Liga ACB, porque es que al final tienes todo para ganarla. Tienes factor cancha, sigo pensando que el Barça es mejor equipo que el Madrid. Veo jugar al Madrid y no le veo nada. Nada más que lo que comentaba Artau, que tiene tres tíos que compiten siempre en los momentos clave y tiene el jugador más determinante de la Euroliga y del básquet europeo, que es Tavares, a años luz del que va detrás. Si eso les va a servir para ganar la Liga CB, yo creo que no, y esperemos que no. Pero tirando un poquito atrás, sin querer salir del otro tema, un momento, eh, yo la pregunta que me hago es, ¿el Madrid, sin todo el lío que hubo en el segundo partido contra Partizan, gana la Euroliga? Yo creo que seguramente no. Pero que lo que hace después de ese lío, me dices, ¿el Madrid es justo campeón de la Euroliga después de lo que pasa en aquel partido? Seguramente sí. Hombre, Estoy de acuerdo. si analizas lo de Y eso, Kaunas, y eso que la solamente el final, fin de Kaunas. y eso que la final se decide con una canasta de Llull a falta de 3 segundos, que si no llega a entrar, oye, o es Lucas, pero seguramente después eso sí. Pero también creo, Robert, que sí, que deportivamente eh, eso marcó mucho. Que luego sorprendió que el Madrid con un único 5, con Randall jugando muy poco, con Cornelí no entrando en convocatoria, que Tavares se ventilase a los 6 pivots contra los que compitió en Kaunas. Es sorprendente, sí, pero, pero pudo marcar. Yo sobre, bueno, lo que estábamos diciendo de final de esta temporada, creo que el Barça se ha sabido rehacer bastante del golpe, ganó bien a un Murcia que al final Murcia se estaba jugando dentro de la playoff y que fue un partido que el Barça jugó bastante bien. Y luego, por supuesto, Valencia Basket está muy mal, pero ya hay que ganar a Valencia Basket, que parece que sea fácil. Creo que, bueno, que puede estar bien, aunque este final de temporada, aunque creo que Unicaja va a ser una serie complicada. Y luego, no sé, yo es que tengo un poco la sensación que si se quiere hacer un poco esa rebaja de presupuesto que hay en mente, que casi el del entrenador es el menor de los problemas que tiene el Barça este verano. Porque yo creo que tenemos que ser todos realistas y a no ser que un día Mirotic se despierte y diga que se rebaja la mitad de su salario, no va a pasar. Es lógico y es legítimo que él no lo quiera hacer. Y creo que hay una carpeta interesante, que es la que comentaba Robert, y estoy un poco en su línea, que puede ser quizá ese inicio de desencallar un poco el puzzle, que es la situación de Corey Higgins con un año más de contrato, con casi 4 millones de euros brutos comprometidos para la temporada que viene, que creo que si se puede mover ahí algo, que si Corey ve que en un equipo como el Barça, una temporada de 90 partidos, solo puede estar 30 y de esos 30 solo puede estar a pleno rendimiento en 15, pues quizá hay un gesto por parte de Corey Higgins que yo creo que sería, y ahora sí que hablamos de honestidad, ¿no? Del jugador de que ya no está para esto, desgraciadamente. Y esos 15 partidos en los que Corey Higgins sigue siendo decisivo son la hostia. Pero claro, una temporada no tiene 15 partidos, tiene 90. A ver lo que pasa, porque claro, también lo hemos hablado antes fuera de antena, ¿no? Pero si la solución es cargarse a Mirotic, el Barça tiene un problema en ACB en forma de cupos. Y estamos hablando de que pierde seguramente al segundo mejor jugador de tu plantilla, pero ¿con quién te quedas para afrontar una ACB con garantías? Lo del entrenador, pues sí, al final, obviamente, por supuesto, que la figura del entrenador es súper importante, pero con lo que se quiere hacer este verano en el Barça, para mí es una de las menores preocupaciones y creo que si Saras gana la ACB va a seguir y si hay una hecatombe en forma de no llegar a la final o una derrota muy sonada en la final, pues no seguirá. Lo veo así. Marc ha dicho una cosa muy interesante que es el tema entrenador y con el tema de la rebaja o el tema del recorte de presupuesto. Es que por ahí tampoco vas a recortar mucho, porque independientemente de que renueves Saras cobrando un salario menor o venga otro entrenador, no va a haber mucho ahorro ahí. O sea, yo no creo que vaya a haber mucho ahorro ahí. Entonces, Higgins, bueno, lo de Higgins habrá que ver, le queda un año de contrato. Como ha dicho Marc, son casi 4 millones de euros brutos que están parados en el sentido de que, porque si Corey Higgins está jugando a un buen nivel y está jugando y está activo y está participando y está a buen nivel, no te importa pagarle esa cifra, pero es que el Barça lleva casi 2 años, 2 temporadas prácticamente sin poder contar regularmente con Higgins. Vosotros, Manu o Artau, da igual el que quiera,
¿Por dónde creéis que tiene que empezar esa reducción de presupuesto? Hombre, entiendo que hay 3 jugadores que finalizan contrato, que en ese sentido lo tienes fácil, ¿no? Simplemente no renuevas su contrato, pero eso entiendo que no es suficiente, porque luego hay que fichar y hay que hablar con jugadores que tienen contrato para saber qué pasa, para saber si siguen o no, para saber si tienen ofertas y para saber si, en el caso de seguir, en qué condiciones siguen. Sí, la verdad que no es un verano divertido para los despachos del Barça, ¿no? Yo quiero meter un puntillo ahí que estamos, la sensación que me da a mí y que es el tituero o el espectador, ¿no? Es que no sabemos nada de lo que va a pasar. Y a mí me da un miedo es los timings. Si vamos a esperar a que Saras gane o no, o juegue bien la Euroliga o no, tú imagínate que Saras nos mete en 3-0 Madrid y nos gana de 20 puntos cada partido y la imagen es horrenda. Estás ya a finales de junio. A lo mejor todos los entrenadores que te pueden encajar, caché, salario, todo, de nivel, ya están comprometidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con un entrenador que no tienes? Creo que ahí sería el primero, ¿no? Intentar pensar qué proyectos. O sea, la directiva creo que tiene que saber qué vamos a hacer y creo que ya debería haber tomado una decisión, sigue o no sigue. Lo de esperar a qué puede ocurrir dentro de 2 semanas, los deberes ya están hechos para mí. Puedes quedar o no. Luego, esa reducción de esos 10, 12 millones que se está hablando, 10, 12, el 10%, bueno, creo que ahí los jugadores, como tú has dicho, el primero es los que no acaban contrato, pues posiblemente no creo que renueven ninguno, ¿no? Pero luego ahí yo creo que también hay jugadores que ya habéis hablado que son Kalinic y Higgins, que serían para mí 2 puntos de partida para hablar con ellos y decirles, oye, yo creo que si Kalinic, la temporada que ha hecho Kalinic, estoy con Robert, a mí me ha decepcionado. Estábamos hablando de cabrones, no sé si eso te lo van a mutear o algo, pero Kalinic era el cabrón, era el que necesitábamos, un tío que ha ganado todo, ha jugado, ha estado con Obradovic, igual que Vesely, y yo estaba muy contento. Yo decía, Sato, Vesely y Kalinic nos van a enseñar en la Final Four cómo se juega, y no fue así. Entonces, Kalinic, si tiene caché, o sea, aún cuando que salió el rumor este de Estrella Roja, aún le queda una temporada, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo vería mala opción para la reducción. Y luego tienes ahí a Higgins también. O le dices, oye, te queda un año de contrato, son 2, te fracciono pagos o algo así para ir reduciendo, o lo que hemos hablado de la honestidad, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Si se mantiene o no mantienes el entrenador, luego tienes que fichar, porque, claro, está claro que tú no puedes mantener con una reducción 15 fichas o 16 fichas que tiene ahora el Barça, no me acuerdo exactamente el número, tú vas a tener que reducir a 12 ya tienes otra reducción salarial. Pero aún así tienes que llenar cupos, como hemos hablado con Mark y todo, pero nada, dicho, no tenemos cupos. Entonces, ¿qué fichas de cupos? Porque no hay cupos de nivel, lo siento, pero para mí es mi opinión. Entonces, ¿qué puedes hacer? Jugadores de formación como Densar o la vuelta de Caicedo, tienes ahí algo para ir jugando, pero también digo, y esto ya como final, si tú vas a ver una reducción de presupuesto, va a haber una reducción del nivel de competitividad, porque tus jugadores van a ser un poco inferiores, tampoco pidamos al Barça el año que viene Final Four o Euroliga triplete, como se estaba pidiendo años anteriores. Y esto ya es personal mío, ¿eh? Y lo dejo aquí. ¿Tú cómo lo ves, Sartau, el tema de la reducción de presupuesto? ¿Por dónde crees que tiene que empezar la cosa? Yo primero creo que si vas a reducir el presupuesto, no hay entrenador que sea justo mejor a una rebaja de presupuesto que Sarunas Jasikevičius, que si por algo se ha caracterizado a lo largo de su carrera, o si podríamos decir una cosa, es que ha hecho mucho mejor trabajo gestionando plantillas en las que él podía intervenir mucho más debido a algunas limitaciones de la plantilla, que no cuando su rol principal ha tenido que ser el gestionar. Quiero decir, su año con Zalgiris, yo creo que es una buena puerta de entrada de cara a pensar, ostras, pues, ¿cómo podría gestionar una plantilla con más limitaciones? Entonces, a ver, evidentemente hablamos de una rebaja de presupuesto dentro de los estándares del Barça, ¿no? Que no son los de Zalgiris, hablamos de cosas diferentes, pero de entrada eso. Es decir, lo primero que vas a tener que hacer es reafirmarte o decidir quién quieres que tome las decisiones o que tenga la autoridad con menos dinero, porque es más difícil tomar decisiones con menos dinero que con más dinero. Esto es una obviedad, pero el riesgo es mayor, ¿no? Entonces ese es el primer punto. Luego,
pues no sé, es que tienes que decidir. Hay dos jugadores que, por ejemplo, que están cobrando muy poco y que yo creo que la línea natural de su carrera sería tener una contribución mucho mayor y que el año que viene van a seguir teniendo un sueldo bajo, ¿no? Que son Jokubaitis y Oscar da Silva, por ejemplo. O sea, tienes que encontrar maneras de que estos dos jugadores se sigan integrando a la rotación, vayan sumando y al final pues pueden acabar siendo dos piezas útiles que te jueguen en una Final Four, en unas finales de Liga Endesa y que tengan pues un coste menor que otros jugadores que están jugando ahora, que igual arrastras contratos del pasado, ¿no? Más de lo mismo con James Nash si se acabase quedando, que es un caso similar, ¿no? El año que viene seguramente no tenga un contrato muy lucrativo si sigue en el Barça y es otro jugador que pues estará más a punto para competir que esta última temporada. Al final lo que tienes que hacer con estos jugadores es creértelos y adaptarte a la realidad del club. Igual tienes que enfocar los 7-8 meses de la temporada en llegar bien al final y eso, más allá de un tema físico, significa pues poder sacrificar algunos tramos a cambio de que estos chicos lleguen al final pues siendo jugadores que puedan tener una utilidad real. Yo creo que el punto de partida es este, intentar maximizar a jugadores que este año, no, la palabra no es que se han quedado por el camino, pero sí que por cómo has enfocado el año no han acabado teniendo la contribución que seguramente pues habríamos soñado que tuvieran. Y después, bueno, pues es que hay jugadores con los que es inevitable tomar decisiones. No sé qué decisión, no tengo ni la más mínima idea de qué decisión tomaría con Mirotic, para decirte la verdad, y así con muchos otros. Más o menos tengo una idea de lo que haría con los que acaban contrato, ¿no? Si fuera director del Barça. Y después hay otra cosa, viéndola un poco desde fuera y asumiendo que ha jugado los dos últimos años ha jugado muy poco. Yo, si fuera ejecutivo del Barça, por poco que fuera, trataría de quedarme a Higgins. Porque creo que al final lo que te ha enseñado esta Final Four es que necesitas tíos que sepan estar en momentos calientes. Coser ha jugado 2 meses, como quien dice, y hasta la Final Four casi no habíamos escuchado de él. Llega y te resuelve un partido. Ostras, evidentemente Higgins mejor que juegue más, ¿no? Porque el Barça no va a tener las 17, 18 fichas que tiene el Madrid, va a necesitar más de Higgins. Pero yo creo que estos liderazgos siempre es importante tenerlos y es un jugador que cuando ha estado sano y cuando no lo ha estado tan bien, si hablas, si escuchas cosas del vestuario, de cómo funcionan las jerarquías en el equipo, ves la importancia que tiene. Entonces, no sé qué decisiones tomaría, más allá de las dos que he comentado, jugadores que acaban contrato y estos que con sueldo bajo no han tenido igual la contribución que por potencial creo que pueden tener, pero sí que más o menos tengo estas cosas claras y el tema Higgins, que yo sigo pensando que un equipo siempre va a estar más tranquilo en mayo con Higgins en la plantilla que con Higgins fuera. Sí, a ver, al final hay una realidad y es que cuando Corey Higgins ha estado bien dentro de este Barça de Saras y ha terminado la temporada bien, el Barça ha jugado una final de Euroliga y el Barça ha ganado una Liga ACB, y cuando Corey Higgins ha estado mal o directamente no ha estado, pues pasa lo del año pasado de Belgrado, que sí estuvo Higgins, pero bueno, no llegaba en condiciones óptimas y este año directamente no ha llegado, ¿no? ¿Veis un verano teniendo en cuenta, bueno, suponiendo que Saras finalmente continúa y que se le da continuidad a Saras como entrenador, ¿veis un verano de muchos cambios en cuanto a la plantilla? De muchos cambios. Cuando digo muchos me refiero a 5, 6, 7 cambios. Yo quería hacer antes un apunte respecto al tema Higgins, Uh-huh. porque creo que creo que es la clave a partir de la cual se puede empezar a desgranar todo, porque hay mucho dinero por entre medio de eso, lo que ha dicho Marc, son 4 millones de euros, que para el presupuesto del Barça es una cifra muy elevada. Estoy de acuerdo que cuando Higgins está con buen físico, o sea, no vamos a descubrir a Higgins, no voy a ser yo ahora el que diga que Higgins es un buen jugador cuando está con buen tono físico, pero la realidad es que lleva 2 años que no ha jugado ni un solo partido a rendimiento, os los cuento con los dedos de las manos, ¿eh? Lleva 2 años que por lo que sea, operaciones, espalda, fascitis, lo que sea, Uh-huh. no rinde. Y es más, cuando lo ves en pista, lo ves sufrir. Lo ves con exceso de dribbling porque no supera, lo ves chocar contra la defensa porque no genera, lo ves tirar malos tiros porque no gana ventajas, lo ves chocar en situaciones de pick and roll porque no es capaz de hacer el snake ese que tanto le gusta. Eh, yo, ostras, sí, a mí me gustaría tener a Higgins el año que viene a tope en una Final Four. Es evidente, es un tío que sabe ganar, pero vosotros lo veis. O sea, yo
se me hace muy, 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 muy cuesta arriba pensar que Higgins vuelve a jugar a básquet a un nivel alto. Yo te hago una pregunta, Eh, Robert. Bueno, os la hago. Si te dieran garantías de que Corey Higgins, una vez ya, ahora se ha operado de la espalda, ¿no? Una vez recuperado y tal, va a volver a tener, ya no te digo su versión de 2021, pero a un 75-80% de lo que fue. Y aceptarse, digamos, diferir salario, ayudar al club en ese sentido, con esas dos condiciones, Hombre, Higgins clarísimo, sí o me lo Higgins quedo. no. No, no, sí, Higgins sí. Higgins al 75%, Higgins sí. Pero Higgins al 10%, que es el que tenemos ahora, a 2,3 millones netos por temporada, Ujú, no sé qué nos aporta. Es que yo, las veces que lo he visto jugar, bueno, las veces que lo hemos visto jugar este año, ha sido un Higgins que no puede, es que no puede y sabe mal, porque el tío sufre en el campo, es que se lo ve sufrir. Si a mí me dices la temporada que viene Higgins al 75% con el mismo salario o con las reducciones que se hagan a todos los jugadores estándar. Higgins sí, Higgins al 75% sigue siendo de los mejores dos que hay en la Euroliga, pero yo ahora no lo veo, ni al ujú, 75, ni al 50, ni al 40, ni al 30. Es más, yo creo que la temporada que viene Higgins no puede jugar en el Barça. Bueno, ya lo he dicho antes. Para mí es la primera ficha que te tienes que quitar de encima. ujú. Y con mucho dolor, ¿eh? Porque, o sea, nos encanta Higgins y todo, pero no. Si tuviera 24 años te diría, oye, cuidado, que tiene margen. ¿Cuántos años tiene Higgins? ¿35? ¿34? 33 para 34 te diría. 34 años. Lleva dos sin competir. Una operación de espalda o no sé cuántas operaciones de espalda. O sea, a mí se me hace casi imposible pensar que Higgins pueda rendir en una pista de básquet al nivel que necesita el Barça que rinda, porque claro, estamos hablando que lo queremos para la Final Four, pero la Final Four es cuando más rendimiento necesitas. En la Final Four no te van a regalar nada. Y para sacar ventajas a este nivel, es que necesitas estar muy, muy, muy fino. Mm, Yo no lo veo, Ujú. no lo veo. ¿El resto qué dice? Y perdona, no sé ni qué me habías preguntado porque me he saltado a esto ya Ah, bueno, directamente. la pregunta anterior era si veíais muchos cambios, pero antes de responder a Sí, esta, sí, a ver, el sí. resto quiero saber lo que opinan Manu, Mark y Ardau sobre lo de Higgins, ¿no? ¿Cómo lo veis o cómo lo veríais si os dieran la garantía de que va a estar y con bueno, con un diferimiento? Es que, John, el tema es que nadie te va a poder dar una garantía de que No, Higgins no, va a eso poder está estar claro. bien. Es básquet ficción Y, al final. y yo entiendo lo que decía Artau antes de que es un jugador que si está bien, que lo quiero en mi equipo y yo también. Pero claro, no podemos. Ojalá pudiésemos seleccionar los meses de mayo y junio en los que Higgins estuviese bien y que estuviese ahí con el equipo rindiendo, pero no puede ser eso. Y al final es mucho dinero comprometido el que hay con su ficha y su situación. Yo creo que a la gente que está en los despachos del Barça les exige y les obliga a tomar una decisión valiente, tanto en el adiós de Higgins, que yo creo que sería lo que se tendría que hacer, como sobre todo, oye, buscar un nuevo líder, una figura que pueda ser parecida a la de Higgins, que por supuesto es muy complicada de encontrar en Europa, en el mercado Euroliga, eso está clarísimo, Mm, pero que es que no tenemos garantías de que esto vaya a pasar la temporada que viene y que en vez de que no sea la espalda, sea la rodilla, que no sea la rodilla, sea una fascitis plantar. Es que, Sabe mal decirlo, pero yo al mejor Higgins ya lo hemos visto es y que nos tenemos que quedar básicamente con eso. es tirar una moneda al aire. Y Mm. yo creo que tú no, en una posición clave, o sea, tú puedes tirar sí. una moneda al aire con Da Silva, por ejemplo, Ahí está el tema, sí. pero tú no puedes tirar una moneda al aire con una posición clave que es la de generador, la de líder y la de segundo salario del equipo. Eh, yo creo que es imposible, vamos. Tú puedes tirar monedas al aire con la ficha 9, 10, 11, Exacto. pero con la ficha 2 tirar una moneda al aire se me hace duro, ¿eh? Ujú. Mm. ¿Tú cómo lo ves, Manu? Pues la verdad que estoy un poco de acuerdo con ellos. Yo creo que necesitamos un generador en exterior, un 2 Ujú. titular, ¿vale? O sea, el más parecido a Higgins, lo tiene que buscar el Barça. Pero, como tú has dicho, si a mí me dices 70% o me dices que el Barça hace una negociación con Higgins y hace un 1+1,
diferiendo el pago de esos 4 millones dividido entre dos con una cláusula de rescisión. Ya estoy haciendo mucho invent, lo sé, pero si es así, pues sí que vería el mantener a ver cómo llega y, oye, que no has rendido, ya está, catapum a final de temporada, pero el Barça necesita un generador. No puedo esperar a que Higgins nos lo dé. Entonces, hay que buscar. Y sí, tenemos, y ahora tiro el nombre que todo el mundo está pensando como posición, que es Panther. O sea, un jugador como Panther. Si el Barça lo ficha y tiene a Higgins y tiene a la Pro en el 2, creo que aquí todos estamos firmando, ahora mismo. Porque si me dices, oye, que Higgins al 50%, 60% al final de temporada, son armas que, como hemos hablado, a la Final Four en mayo se necesitan. Como más armas tengas, más posibilidades tienes. Entonces, ahí sí que lo veo. Si no, no lo vería y diría, no. Si no, 4 millones, ahora creo, para tu ficha 2 que no juega, no. ¿Tú cómo lo ves, Horta? Bueno, ya has dicho, ¿no? Que tú personalmente te quedarías a Higgins. La pregunta es, ¿te lo quedarías en estas condiciones? Es decir, sin esa garantía, que no la vas a tener, porque eso es básquet ficción, sin esa garantía y con este salario actual, que como ha dicho Mar, son unos 4 brutos al año del contrato que le queda hasta 2024, ¿tú te lo quedarías? No, a ver, quiero matizar, creía que lo había dicho. A ver, primero de todo, la decisión con Higgins, como como con cualquier jugador, tiene que ser una decisión que parta del tema médico. Es decir, si Higgins no está bien, obviamente lo que construye es un castillo al aire. No voy a, no voy a esperar que por arte de magia ahora Higgins el año que viene me llegue al 100% a la Final Four. Pero dicho esto, a ver, hay muchos factores que contemplar. El primero, la adecuación. A mí no me importaría incluso si me dices que Higgins va a ser un 50-60% de lo que es alargarle un añito más el contrato y diferir, barra, rebajar cosas y tenerlo más a largo plazo, si puede tener cierta continuidad. Y al final, aquí, es decir, mi razonamiento ya más, no creo ni que el año que viene deba ser el segundo mejor jugador del Barça, ni el segundo mejor sueldo, ni tal. Lo que sí que quisiera que fuera es la primera influencia, la primera voz en el vestuario, que al final a eso es a lo que iba cuando decía de quedármelo. Es un chico que ha estado en vestuarios que lo han ganado todo en Europa. Entonces, yo creo que la manera de construir un proyecto muchas veces parte de esto, sobre todo de un tío que ya además lleve 4 años, igual llevará con Saras, que ya sabe cuál es su mensaje, sabe cómo transmitirlo, ha estado ya con jóvenes, ha vivido de todo en el vestuario. Yo creo que tiene que partir de aquí, obviamente, parte de un tema médico, pero de todos modos, no, es decir, cuando lo decía no estaba pensando en decir que Higgins me llegue siendo un Higgins similar al de 2021, eso, no quiero que sea un tío que es decir, no necesariamente pensaba en que fuera un tío que me fuera a tomar el último tiro y a ganarme al Irán, creo que fue en la última posesión, pero sí que sea un tío que me pueda dar 2 rotaciones de 7 minutos y que pues me meta 6 puntos, no me pierda el balón y me aguante el equipo, me pegue 4 voces, lo que sea en la cancha. Es decir, pensaba en un tío, hostia, pues tiene que haber un punto medio entre el Higgins que cobra 2 millones netos al año, que es la estrella del equipo bueno, que lo tiene justificadísimo, y el Higgins que no hemos visto este año y el pasado. Yo creo que es lo que tenemos que saber para una construcción sostenible del equipo, si se puede aspirar a tenerlo o no. Si se puede aspirar a tenerlo, es que incluso le sobrepago un poco, tío. Pasada la rebaja. Para mí es clave. Bueno, hemos hablado ya de muchos temas, hemos tocado un poco la Final Four de Kaunas, un poco el ahora qué, ¿no? del proyecto, hemos hablado también del banquillo, hemos hablado y bastante a fondo de Corey Higgins. Inevitablemente, otro de los problemas del Barça este verano va a ser Mirotic, porque Mirotic tiene un salario que, si es el que se ha filtrado o el que ha trascendido, de 11 millones de euros brutos. Lo que está claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo, independientemente de que Nico Mirotic es un jugador extraordinario, buenísimo, de que ese contrato es un contrato, es un problema, ¿no? Está muy fuera de mercado. Sí, sí, absolutamente. Es un contrato Bartomeu, ¿no? Es un de los que, bueno, se ficha, hay dinero y luego pues pasa lo que pasa. No, es inasumible, no puedes, o sea, es un 33%, un 30% del presupuesto en el contrato de un jugador, es inasumible. Entonces, para que Mirotic se quede, pues tiene que haber una rebaja salarial. Si no, es imposible para mí, es imposible que se quede. Y es más, creo que hará bien el Barça de si al final no se puede conseguir una rebaja salarial,
si Mirotic se va a otro sitio, al final tú con ese salario traes a dos tíos top, Mm. con 11 millones o hasta 3. Pasa que yo creo, ahora os Sí, sí. pregunté, pero yo creo que aquí el problema no va a ser si Mirotic se queda o Mirotic se va. El problema va a ser en ambos casos, o sea, el que se dé, es las condiciones en las que se queda. Sí, sí, Porque correcto. Mirotic es un problema porque cobra 11, porque cobra 11 brutos. Si Mirotic cobrase 5 brutos o 6 brutos, no Sí, claro, sería un sí, sí. problema. No, evidentemente no. Claro, Pero es que, claro, o sea, tú tienes que hacer un balance entre lo que te sí. cuesta al jugador, lo que te aporta el jugador. Cuando haciendo el símil al Barça de fútbol, pues tenías a Messi cobrando 100 millones, creo, anuales, pero es que Messi te ha regalado 4 Champions, 12 ligas, etc, etc. Yo no sé si se justifica 11 millones para un jugador que sí, que es muy bueno y que nos gusta mucho y estamos encantados con él, está súper ilusionado con el Barça, o sea, es un tío que ha entrado muy bien en Barcelona y- pero hostia, es que al final son 11 millones, es lo que digo, es que son dos tíos top, ¿eh? Con 11 millones te traes a Punter mañana, ¿eh? Ujú. A Punter y a su amigo, al que sea, al que Punter crea, o sea, Ujú. y a día de hoy ¿quién es mejor? Es que no sé. Yo soy de los que piensa que al final, quitando a Tavares de la Ya, ecuación, ya es sé lo que que vas a Tavares decir. no, necesitas pequeños jugones para ganar la Euroliga, tío. Es que necesitas talento exterior, calidad exterior para generar, porque en las Euroligas hay momentos clave donde la táctica, el scouting pasa por encima de muchas situaciones de talento del jugador y es mucho más fácil para un jugador eléctrico jugón reventar un scouting que para un tipo como Mirotic que cuando le ponen a El Indiaye en los 7 primeros minutos se le hace de noche, El Indiaye. Entonces, sí, Mirotic es importantísimo para el Barça, es un pedazo de jugador espectacular, pero para mí no se justifica. Si este es el salario, que lo desconozco, ¿eh? Si este es el salario, para mí no tiene justificación posible y yo haría un esfuerzo para o rebajárselo o con ese dinero traer 3 tíos de nivel top. Yo, como he dicho antes, John, creo que es el gran problema que tiene el Barça a resolver este verano, porque un poco en la línea de lo que decía Robert, es un salario que está fuera de mercado, por supuesto, y solo hay que ver, ¿no? Cuando vemos a principio de temporada las páginas especialistas, ¿no? Cuando salen los rankings de los jugadores mejor pagados, que el segundo cobra la mitad de lo que Mirotic, es un salario que si a nivel deportivo tú alcanzas la gloria europea, que llevas sin alcanzarla desde hace 13 años, te puedes permitir engañarte un poco, ¿no? Y decir, sé que está sobrepagado, pero bueno, patadón pa'lante. Y oye, he ganado 2 Euroligas con Mirotic, ha sido una millonada, pero bueno, bien, bien pagado está. Cuando no llega esto, se ven las costuras del contrato, como ha pasado en las últimas semanas tras su actuación en la Final Four. Entonces es complicado porque creo que el jugador está en su total derecho y es legítimo que él quiera cobrar de manera íntegra los 2 años que tiene firmados de contrato. Creo que para el Barça es un problema rescindirle el contrato y llegar a un acuerdo, entre comillas, de pagarle solo una temporada de las dos que tiene, porque ese acuerdo son 11 millones de euros. Es un problema que esté sobrepagado porque no hay ningún equipo en el que pienses que pueda asumir parte de ese contrato, porque estamos hablando de que, no, bueno, si puede haber algún equipo que le pague 1 millón menos. Es imposible que haya ningún equipo que le pague 1 millón menos, e incluso me atrevería a decir que dos menos. Se podía abrir ahí el escenario de que si Dubái podía entrar en la Euroliga y poner ahí pasta, pero es un escenario que de momento no está. Y es una situación que tiene difícil resolución. Me cuesta mucho imaginar que Mirotic la temporada que viene vaya a estar cobrando lo que está cobrando ahora en el Barça y que siga jugando en el Barça con el mismo salario,
pero no sé yo cómo se va a desencallar eso, porque volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo creo que sería un error ahora. Mirotic todavía es joven, 31 32 años, si no me equivoco, 2 años más de contrato, pero sería un error alargar un contrato 4 temporadas más y tener a Mirotic con contrato en el Barça hasta los 38 años, creo que sería una locura. Mm. Y no sé bien por dónde puede venir la cosa. Es que Creo que esto ¿cómo se soluciona? Porque si la solución es pagarle 15 en vez de 22 para ahorrarte 7, pero que lo disfrute otro, es que, no sé, es tampoco que es una solución, ¿no? es que yo creo que esto va a salir de que el jugador tenga la voluntad de querer bajarse algo el sueldo y que sea una rebaja más o menos significativa. Es que el Barça no lo va a poder rescindir, y si el Barça le rescinde el contrato va a tener que tirar 22 millones de euros a la basura. Es imposible. Eh, no va a haber ningún equipo en Europa que le pague 5 millones limpios o los que sean por temporada. Por lo tanto, tienen que ser detalles como este, que el jugador quiera seguir en Barcelona, como yo creo que está bien integrado, como hemos dicho antes, Ujú. de que es un jugador que se le ha hecho bien, ¿no? El tema de estar de llegar al Barcelona, pero va a tener que ser algún gesto de él. Si no, es muy complicado. A mí me gustaría decir también que ya cuando en la época COVID, Mirotic ya se hizo un poco ahí, no sé si diferió pagos, se hizo una reducción, se hizo con el nuevo contrato la renovación y ya hizo, no perdonar, pero ya hizo, es un detalle, que estamos hablando de detalles. Entonces, me cuesta a mí ver otro detalle de Mirotic ahora, porque vamos a decir las cosas claras. Si tú cobras ahora 2 millones cualquiera o tu sueldo, él te dice, no, no te lo voy a pagar entero, ¿vale? Pues no te quiero, ¿no? Pues págame lo que me debes. No, pues me quedo. Entonces creo que, y yo voy a decirlo, yo creo que Mirotic se va a quedar y por desgracia no veo otro escenario que no sea cobrando esos 11 millones, a no ser que yo me equivoque, porque, a ver, de economía no entiendo, pero no es que no creo que Mirotic o el Barça se pongan de acuerdo. Es muy complicado, creo. Pero si pasase eso, por ejemplo, Artau, o sea, quiero decir, eso es imposible que pase porque si eso acabase pasando, no habría ahorro, ni habría reducción, ni habría nada. Porque sí, es verdad que hay 3 jugadores que finalizan contrato, pero esa salida de esos 3 jugadores no te soluciona nada. Hay que ver. Al final, yo primero de todo, me considero incompetente para opinar de este tema, porque es que al final, ¿sabes qué pasa? Que va a ser algo para lo que se va a necesitar consenso, porque si no hay consenso, si no hay acuerdo entre las dos partes, Mm. no va a acabar bien. Yo creo que va a ser más fácil o más difícil para el Barça y para Mirotic resolver esta situación en función de cómo acabe la Liga Endesa, de cómo acabe la temporada. De nuevo, yo creo que Mirotic ha respondido bien al partido que hizo en Madrid. Él ha respondido con entereza, entonces creo que también es un buen input de cara a su situación. Pero a partir de aquí, es que realmente hasta que no sepamos el cuadro completo, el dibujo completo, va a ser imposible saber si hay posibilidad de que haya un acuerdo, primero de todo, y después también saber que obviamente tiene más necesidad de que haya un acuerdo el club que el jugador. Esto es obvio. Entonces hay que tener conciencia de todo esto, y dicho eso, no tengo ni la más mínima idea de cómo va a acabar. Ujú. Os hago una última preguntita rápida para cerrar. Si pudierais elegir, o digamos, si fueseis vosotros los que ficháis, teniendo en cuenta un poco todo, ¿no? La reducción que se viene, quién sale, quién puede seguir, quién puede salir. ¿Qué jugador, qué perfil priorizaríais de cara al año que viene para fichar? ¿Qué es lo que le ha faltado a este Barça? Así, rápido, el que quiera. Yo ya lo he dicho, generación. Ujú. Yo, un generador seguro, uno o dos, que no sean la pro, por favor. Yo, para romper un poco con la línea, y creo que el Barça lo ha echado de menos esta temporada, es un interior con amenaza exterior. Ujú. Que seguramente Bueno, el año pasado. tienes a Sanli, supuestamente, ¿no? Ya todo. Sí, en teoría lo tienes, y yo creo que sí, que están, pero ya me entendéis cuando digo Sí, que han sí, sí. faltado, y que igual que saliera un arma para hacerle mucho daño, y con la que se le hizo mucho daño al Real Madrid en muchos partidos la temporada pasada,
Este año no ha sido así y creo que es un perfil, ¿no? Cuando hablamos yo creo que la continuidad de Tavares en el Madrid, a ver qué pasa, que está ahí la renovación un poco, pero la continuidad de Tavares en el Madrid estará ahí y el Barça necesita. Yo creo que ese recurso, que te puede salir bien en algún partido, en alguno no, pero estaría bien que saliera bien en algún partido. Con alguno me conformo. Manu. Yo voy a decir, estoy de acuerdo con Robert en un generador exterior, creo que nos ha faltado. Yo creo, y voy a decir, que también nos ha faltado un base suplente. Siento Rocas, pero Rocas para mí ahora mismo no es el base suplente que necesitamos. Y creo que vamos a necesitar un generador exterior y creo que necesitamos un pívot ofensivo. Un pívot muy móvil, o sea, un pívot, y voy a tirar aquí un nombre, a mí me gusta mucho Luca Garza. Entonces, un jugador de ese estilo. O sea, un jugador que pueda complementarse muy bien con Vesely, con Nagy, porque espero que se quede, si no, también creo que necesitaremos el año que viene un pivot físico, pero creo que ese jugador ofensivo que te puede abrir el campo, pero ya hemos visto que no hace falta que se vaya a 6,25 para hacer daño a Tavares. Vesely hace daño a 5 metros, porque ya tiene un jugador de ese estilo, que pueda jugar de cara, móvil. Creo que por ahí tiraría yo. ¿Y tú, Artau? Venga, remata, termina con esto. ¿Qué puesto y perfil? Que tengo tres cosas en la mente, entonces no sé cuál es más Bueno, venga, importante. te dejo decir las Pero, tres. no, pero a ver, yo me voy, es que me voy a quedar al final con un anotador. Y ojo, no nos confundamos, ¿eh? Un anotador en la posición es que me da igual la posición, un wing, un 2-3, da igual, que pueda jugar ambas, que pueda simplemente que meta, pero no nos confundamos, ¿eh? Es decir, no me refiero a un anotador del perfil, digamos, del perfil La Provitola, ¿no? Que es un creador de tiros, pero digamos más del triple, que puede llegar al aro si evita contacto, no sé qué, no, un tío que, es decir, un jugador que sea capaz de llegar, de pisar pintura, de meter y que luego también se pueda crear sus propios tiros, pero que sea un jugador agresivo de cara al aro, porque para mí una lectura interesante del tema de por qué se ataca como se ataca en clave Barça contra el Madrid es que no tienes al final un jugador que pueda ir que pueda dividir, que pueda ir a buscar a Tavares, que pueda sacarle faltas, que este desgaste. Al final esto se nota si no porque te cuesta más atacar la defensa de cambios, porque te cuesta más, bueno, pues reventar el sistema en el momento que no te salen las cosas y acabas teniendo un ataque unidimensional. Yo creo que hay espacio para que convivan varios tipos de anotadores en un equipo, pero el Barça necesita eso. Necesita un tío que a 3 niveles pues, sea consistente y que no le dé miedo entrar, coger contactos, lo que sea. Y después hay dos cosas más. Creo que el Barça toma la decisión, es decir, hace un diagnóstico adecuado el verano pasado de qué necesita de un alero, pero no ficha al tío acertado para hacer lo que le pide, es decir, lo que necesitaba la plantilla. Es decir, creo que se necesitaba un alero que pudiera atacar, positivo tras bote, tal, que pudiera meter de fuera, es decir, que pudiera ser más agresivo, pero este tío no es Kalinic. Yo a Kalinic este año no le he visto apenas en situaciones de poste bajo, tal, lo que sea de él, porque le han pedido otra cosa que Kalinic, pues no, para mí no es lo que ha sido a lo largo de su carrera. Y después, lo último, para mí también, te hablaba de los problemas de ataque del Barça en la defensa de cambios, te hablo también de los problemas en la defensa. Hace falta un 5 que sea capaz de hacer defensa de cambios. Nagy es muy atlético, pero es aún un poco impetuoso, tiende a saltar mucho y además pues aún tiene que ir trabajando en cosas, bueno, lo normal en un crío de 18 años. Y obviamente, pues Vesely es un jugador que cada año va perdiendo un poco de gas, de fuelle atléticamente. Nagy y Toby Salino son jugadores que puedan cambiar. El año que viene el Barça tiene que tener un jugador, bueno, lo que todo el mundo le puede venir a la cabeza, ¿no? Yo qué sé. Hemos visto este año que pueden hacerlo Poitres, Neville, Sort, Hassan Martin, los jugadores así, que bueno, pues que en defensa puedas meterlo en una defensa de cambios. Si hostia, me pongo a pensar en cómo sería esa estructura defensiva con Satoransky, que es un tío muy grande, que puede cambiar perfectamente, y un pívot de ese perfil, y creo que es una buena manera de empezar a construir los minutos sin Vesely. Y también creo que es importante que no haya tanta diferencia entre Vesely y el siguiente pívot de la rotación, porque Vesely cada año que pase va a ser un poco menos determinante. Así que para mí estas tres cosas, si me tuviera que quedar con una, obviamente, también porque creo que el año que viene el Barça debe romper el status quo de la plantilla, es decir, que igual debes replantearte un poco las prioridades ofensivas. Me quedo con lo de fichar un 2 y bueno,
pues Ujú. hay muchos en la élite de la Euroliga, ¿no? Los equipos ganan, muchos equipos al final se montan a partir de esto y seguro que hay en agencia libre. Pues muy bien, nada, lo tenemos que dejar por aquí hoy porque se nos echa el tiempo encima y Marc tiene que ir al Palau. Nada, chicos, ha sido un placer. Creo que hemos tocado más o menos todos los temas que queríamos tocar, o por lo menos que no se ha quedado nada en el tintero. Evidentemente de esto se puede hablar muchísimo más y horas, pero no tenemos tiempo. Manu, Marc, Robert, Artau, un placer de verdad haberos tenido por aquí y a ver si en un Aquí, futuro nos volvemos a reunir para hablar de otros equipos. Muchas gracias, tíos. a ti. Gracias. Un Muchas placer, gracias. chao. Placer.